Shalom, bienvenidos todos. Hoy estamos finalizando el libro de Apocalipsis. Una bendición muy especial para quienes están aquí acompañándonos, para quienes nos han acompañado durante estos meses de estudio de Apocalipsis. Sin lugar a dudas, hay mucho más por hablar de Apocalipsis, todas las perspectivas, todas las caras que tiene este libro, pero estamos muy contentos de haber podido avanzar en el mismo y finalizarlo el día de hoy. Gracias al Eterno que nos permite eso. Finalizamos capítulo 22, no sin antes leer la bendición de Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el capítulo 22 que hoy leemos también finaliza con una bendición. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Es parte de nuestra actividad, ¿no? Como novia, lavar las ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay una bendición que termina Apocalipsis 22 y nos retorna al Edén. Claramente, el capítulo 22 de Apocalipsis está enlazado con el capítulo 2 de Génesis. Volvemos al origen de todas las cosas. La bendición es volver a tomar lo que Adán perdió. Adán se le impidió después del pecado volver a tener acceso al árbol de vida que está en medio del jardín. Y en Apocalipsis 22 nos dan una bienaventuranza. Juan escribe inspirado que somos bienaventurados si lavamos nuestras ropas, es decir, si limpiamos nuestra vida con la sangre del Cordero. Eso es lo que se está refiriendo. Para entrar, dice él, y tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienvenidos todos a este último capítulo. Damos gracias al Eterno que nos permite llegar hasta acá y vamos a analizar algunos detalles. Este capítulo es muy rico. Vamos a tocar algunos detalles del capítulo 22 con el que finaliza Apocalipsis y finaliza también nuestras Biblias. 22, versículo 1. Retornamos al Edén. Recordamos que aquí ya finalizó el milenio, descendió la Nueva Jerusalén, ya lo vimos en la clase anterior, y está aquí vigente el nuevo comienzo. Aquí arranca el nuevo Edén. Versículo 1, después me mostró un río limpio, dice Juan, resplandeciente. Un río limpio, dice él, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí hay unos elementos de los cuales nos vamos a detener el día de hoy. Aparece un río limpio de agua de vida. Esta expresión agua de vida, que en nuestro mundo cristiano la escuchamos bastante, es un concepto hebreo o es un hebraísmo. El agua de vida es lo mismo que un agua corriente. El agua corriente es un agua que no está estancada, no es un estanque como un lago, una laguna que no se alimenta ni entrega sus aguas. El agua de vida es aquella que fluye. Siempre que la escritura habla de agua de vida, es algo que fluye, que tiene vida. De hecho, de esas aguas es la que en el concepto hebreo debemos hacer tevilá. De acuerdo al concepto hebreo, apreciados, para hacer un bautismo, como conocemos en el cristianismo, o una tevilá en inmersión total, o sea, sumergir totalmente el cuerpo en agua en el momento del bautismo, debe ser con aguas corrientes, ya sea que en tu congregación tengan una pileta, debe ser utilizada con agua vida, con agua que corre. Pues lo mejor es ir a un río. En Bogotá también hay aguas termales donde se puede hacer, dado el clima, bueno, dependiendo de la región donde estés, pero debe ser agua corriente. El término correcto para hacer tevilá es con agua de vida o agua corriente. Y es lo que sale aquí del trono de Dios en Apocalipsis 22. Dice él, resplandeciente como el cristal. Muy interesante. ¿De dónde sale? Sale del trono. Recordemos que ya la Nueva Jerusalén descendió del cielo y allí está el trono de Dios, lo vimos, y está el Cordero. De ese trono sale este río limpio de agua de vida.
Y además aparece otro elemento muy interesante. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Esto que está viendo Juan, que en el río ve a uno y otro lado el árbol de la vida, ya se había escrito antes. A veces en el cristianismo no conocemos todos los detalles porque los pasamos por alto. Pero ya otro profeta había visto una visión muy similar a esta. Y vamos a ir a Ezequiel 47. Ezequiel es un libro muy importante, apreciados. Ezequiel nos narra también los acontecimientos y es quizás, así como Zacarías, hemos estudiado Zacarías, hemos estudiado Daniel, Isaías, hemos ido por todos los profetas, porque Juan tomó de todos al momento de recibir la visión de, para escribir Apocalipsis. De hecho, en Ezequiel, habíamos leído en Ezequiel 38 y 39, ahí está la guerra de Gog y Magog, que es un paralelo con Apocalipsis 16 y Zacarías 14. Luego viene la visión del templo, a partir del capítulo 40, que nos está indicando el milenio mesiánico, y en el capítulo 47 nos habla de una visión muy similar. Ya finalizando también Zacarías, habla de una visión muy similar de Apocalipsis 22. Vamos a leerla. Ezequiel 47. Me hizo volver, dice Ezequiel, luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Muy bien. Entonces, hacia el oriente salen las aguas. Ahora, eh, recordemos que el templo en Jerusalén, la entrada estaba por el oriente. Es decir, tú entrabas de oriente a occidente siempre en el templo. Eso tiene muchos significados, en especial porque al entrar al templo le das la espalda al sol, que era un dios adorado en ese momento. Y por supuesto, hoy también hay diferentes adoraciones al sol. Y quiere decir que el trono del trono, que se refiere al lugar santísimo, está ubicado en esa dirección. Casualmente, apreciados, si miramos Génesis capítulo 2, también el Edén tenía su puerta hacia el oriente. Así que Adán y Eva entraban en el jardín del Edén de oriente a occidente. De la misma manera, Adán fue expulsado del Edén saliendo de oriente a occidente. Muy interesante. Aquí se narran que estas aguas que están debajo, dice Ezequiel 47:1, del umbral salen hacia el oriente, en la misma dirección donde se salía del templo. Claramente, Ezequiel está viendo aquí la visión de un templo, el templo restablecido, que sabemos que es un símbolo, de acuerdo a Apocalipsis 22, del trono de Dios y del Cordero. Entonces, estas aguas salen hacia el oriente porque la fachada, dice Ezequiel, la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Apocalipsis 22 nos dice que sale del trono de Dios y del Cordero. Muy bien. Ezequiel 47 nos habla de un agua que fluye y crece. Vamos a leerlo. Me sacó, versículo 2, Ezequiel 47, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Iba creciendo el río. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, escribe Ezequiel. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Ezequiel está viendo una visión similar, árboles a uno
y otro lado. Ya van a ver qué significan esos árboles. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Aquí está hablando del mar muerto y recibirán sanidad las aguas del mar muerto. Recordemos que el Mar Muerto tiene un símbolo teológico muy espiritual, incluyendo el río Jordán. Ya Jairito nos ha hablado acerca de ello. El río Jordán que tiene un significado muy especial teológicamente. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad. Está hablando de recibir sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta En Eglaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como el mar grande. Aquí está hablando de que crecen los peces. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto a la ribera, aquí está el texto, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, dice Ezequiel, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, es decir, del templo o del trono, diría Juan en Apocalipsis 22. Sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Claramente, aquí estamos hablando de la misma figura que vio Juan en Apocalipsis con un árbol que es para la sanidad de las naciones. De hecho, Isaías también nos habló acerca de este árbol. En Isaías, finalizando el libro, también nos habla de que esto será para sanidad de las naciones. Eh, perdí el texto. Perdí el texto exacto donde dice que iremos de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva para adorar al rey. Pero bueno, ahora lo retomamos. Entonces, en el paralelo de Ezequiel, capítulo 47, vemos que un agua fluye y crece. Apocalipsis 22 nos habla del río de agua de vida. En Ezequiel 47, este río sana el mar muerto. Apocalipsis 22 nos habla de que este río sana a las naciones. Versículo 12, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida y produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. A árboles a ambos lados con fruto permanente, vio Ezequiel. Juan vio un árbol de la vida a ambos lados de ese río que fluye del trono. Ezequiel 47, ese árbol tiene hojas para sanidad. Apocalipsis 22, lo acabamos de leer, hojas para la sanidad de las naciones. Ezequiel 47 nos habla de un río permanente. Apocalipsis 22 utiliza la palabra río eterno. Claramente estamos hablando de la misma imagen profética llevada a su cumplimiento final. Quiere decir que cuando se establezca la ciudad del eterno, que llamamos la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, ya vimos que su símbolo es el pueblo de Dios. Del trono de Dios fluye un río que alrededor de él está el árbol de la vida, o quizás varios árboles de la vida, nos deja ver Ezequiel también, que servirán, estos árboles servirán para la sanidad de las naciones. Recordemos que a Adán no se le permitió ingresar al Edén para tomar el fruto después de pecar, dijo el Eterno, no sea que alargue su vida. Así que tendremos acceso al árbol de la vida para tener vida eterna. El siguiente elemento es, eh, tanto en Ezequiel como en Juan, se nos habla de que ese río fluye. En el caso de Ezequiel, del templo, en el caso de Juan, en Apocalipsis, del trono. Aquí la presencia de Dios, como colocamos en la imagen, es la clave. En Ezequiel, el río sale del templo. En Apocalipsis, sale del trono. ¿Por qué? Juan lo dijo allí en Apocalipsis que ya
no había templo. En Apocalipsis 21, ya, versículo 22, Juan escribió, no vi en ella templo, en la santa ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que Dios y el Cordero son su templo. Ya no tenemos necesidad de un templo como el que existía en el primer siglo, el que conoce Juan cuando escribe Apocalipsis, porque la presencia de Dios misma y el Cordero serán su templo. Aquí está el versículo, Apocalipsis 21, no vi templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Muy bien, el siguiente elemento que ve Juan en Apocalipsis 22 es un árbol de la vida a ambos lados del río. Ahora, la palabra hebrea para árbol en hebreo es etz. La palabra etz puede referirse a una especie o a muchos árboles. Las palabras hebreas pueden tener muchos significados. De hecho, con pocas palabras hebreas se dice mucho más de lo que nosotros hoy con el castellano, con muchas palabras, tratamos de decir una sola cosa. En el griego puede entenderse como arboleda o como bosque. Entonces, posiblemente Juan está viendo una avenida de árboles de vida, como la visión de Ezequiel. Sus hojas son para la sanidad de las naciones. Claramente, la visión de Ezequiel y la visión de Juan son paralelas en Apocalipsis 22 y en Ezequiel 47. En Ezequiel 47, la visión del río que da vida. Las aguas salen debajo del umbral del templo. Comienzan como un hilo, dice la escritura, y luego el río se hace profundo y nadie puede cruzarlo y llega a sanar el mar muerto. En ambas riberas crecen árboles con fruto y sus hojas son para la sanidad. Quiero referirme a un manantial que hoy en día existe en Jerusalén y llamado el manantial de Gihón o el manantial de la Virgen, así se le llama. El manantial de Gihón ha sido la fuente principal de agua de Jerusalén desde tiempos antiguos. De hecho, es la razón por la cual se fundó la ciudad. Quienes existían, los moradores de Jerusalén por siglos, fundaron la ciudad antes, inclusive que los israelitas estuvieran allí, por causa de este manantial que brota directamente del monte del templo. Entonces allí es donde David toma la ciudad, establece el templo allí por orden del Eterno, establece allí el templo. Luego de Ezequías, más o menos en el año, apreciados al año 538, hace un túnel para proteger, para que las aguas de este manantial queden dentro de la ciudad. Recordemos que donde hay agua hay vida. Y si tú tienes dentro de tu ciudad un manantial que fluye, vas a tener sustento. Así que Ezequías, previendo que los asirios ya habían dispersado a Israel del norte, ya lo habían dispersado para este momento, pudieran hacer lo mismo, él construyó un túnel que hoy se puede visitar en Jerusalén, que donde hace que las aguas atraviesen ese túnel y llegan a un estanque, el estanque de Siloé. Creo que ese lo escuchamos mucho. De hecho, en el estanque de Siloé es una piscina donde se hacía inmersión. Los israelitas, cuando llegaban a la ciudad, antes del Shabbat o antes de las fiestas, hacían inmersión o tevilá para estar limpios. Recordemos lo que dice el Salmo: ¿con qué me presentaré delante del Eterno? Con manos limpias. O lo que también es el mismo término que acabamos de leer en Apocalipsis 22:14, lavar las ropas. Ese término que aparece desde Éxodo 18 y 19, cuando Moisés le dice al pueblo laven sus ropas, es hacer inmersión, lo que llamamos bautismo, para estar listos para recibir al Eterno. Así que es una práctica donde renovamos, hay un nuevo comienzo con el Eterno, es como un nuevo nacimiento cada vez que hacemos inmersión en las aguas y este estanque o este manantial de Guión que eh, con el túnel llevaba sus aguas hasta el Siloé. Allí mismo se hacía la inmersión antes de empezar a subir las escalinatas que predecían el templo de Jerusalén para el primer siglo. Ahora, este manantial también era vital
para la vida, la agricultura y la supervivencia. Era muy importante este manantial de Gihón. Y arqueológicamente es la fuente permanente más antigua que tiene Jerusalén hoy en día. Aquí tenemos unas imágenes del manantial de Gihón, el túnel de Ezequías que hoy se puede visitar allí en la ciudad de David. Así que hay algo interesante que estamos conectando con Apocalipsis 22 y Ezequiel 47, y es que hay un manantial que hoy en día sigue fluyendo desde el monte del templo y además es vital para la supervivencia de esta ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿este manantial sale de debajo del templo? Bueno, los profetas nos hacen ver que sí. Joel 3:18 dice, saldrá una fuente de la casa del Señor. Es decir, proféticamente, aquí estamos colocando una imagen del templo. Proféticamente, Joel, Zacarías, Ezequiel y ahora Juan nos dicen que sí, que directamente del trono de Dios saldrá una fuente de agua vida. Zacarías 14:8 dice que saldrán aguas vivas desde Jerusalén. Ezequiel 47:1 dice que las aguas salen desde el templo. Aunque la Biblia no dice literalmente que el manantial de Gihón nazca hoy en día debajo del templo, pero la visión profética conecta el templo con un manantial que da vida a toda la tierra. Ahora, la pregunta es si este manantial llamado Gihón es el mismo que encontramos en Génesis 2. Génesis 2, uno de los cuatro ríos que nacen desde el jardín, se llama Gihón. Versículo 13 del capítulo 2. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, de acuerdo a Génesis 2. En Génesis nos habla de que un río salía del Edén y se dividía en cuatro. Uno de ellos tiene el mismo nombre del manantial que nace allí, en el monte del templo. Muchos lo asocian también con el Nilo actualmente, pero el texto describe un solo lugar de origen para los cuatro ríos, algo que hoy en día no existe. Ahora, para ubicar dónde estaba el Edén, se han dado muchas versiones. Una es la más conocida en el Golfo Pérsico, donde el río Éufrates y el río Tigris, los que hoy se conocen con ese nombre, entregan sus aguas allí en el Golfo Pérsico. Otros afirman que es justamente en el mar, hoy enterrado, que antes era una llanura, donde llegan los ríos. Pero esto no cumpliría con Génesis 2 porque Génesis 2 dice que de allí nacen los cuatro ríos. Así que hay otros que se han aventurado a decir que el Edén estaba en las montañas del Ararat, donde nace uno de estos dos ríos. Allí en Armenia, lo que hoy es Armenia y Turquía, nacen los ríos Éufrates y Tigres respectivamente. Otros inclusive han afirmado que es una tierra de Irán, otros han dicho que es en África. Bueno, hemos tenido muchas versiones, pero teológicamente, si nos vamos teológicamente, eh, el Eterno nos está mostrando que su templo, su trono, cuando Él establezca el nuevo Edén, de allí saldrá un río y en el río estará el árbol de la vida, tal como Génesis 2 lo muestra. Versículo 8 de Génesis 2. Adonai plantó un huerto en Edén al oriente. Vemos que el Eterno llamó al lugar Edén y al oriente del Edén plantó un huerto. Eso que llamamos Edén tiene mucho significado hoy en día porque es el lugar donde Dios establece su punto de conexión con su pueblo, el lugar donde Dios quiere estar. Dios siempre ha querido acampar, ha querido estar donde está su pueblo. Y el Eterno estableció el Edén. Al oriente puso un huerto, dice la Escritura, y allí puso al hombre que había formado. Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, dice la escritura, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Recapitulemos. Estaba el Edén, donde Dios quiere encontrarse con el hombre creado, y al oriente del Edén pone el huerto. En medio del huerto
está el árbol de la vida y allí pone al hombre. Si lo trasladamos al santuario o al templo en Jerusalén, tenemos el lugar santísimo, que podría ser el mismo Edén original, y al oriente del lugar santísimo está el lugar santo. Allí en el lugar santo, hoy en día, o cuando se construyó, estaba la menorá. La menorá, que es un símbolo del árbol de vida, estaba allí en el lugar santo y allí oficiaban sus sacerdotes, donde podían tener acceso a los panes de la proposición y al altar de oro. Así que el jardín plantado en oriente, al oriente del Edén, puede ser un símbolo del lugar santo, donde Dios puso al hombre, y el Edén es el lugar santísimo donde el Eterno habita. Sigue diciendo, versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Uno era Pisón, versículo 11, el segundo es Guión, el tercero es Idequel, y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, es posible que estemos viendo una descripción ideal del Edén, no solo geográfica, sino teológica, que el Eterno nos está mostrando que teológicamente su Edén es el mismo lugar donde Él siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, es decir, donde colocó su templo, donde descenderá la nueva Jerusalén, desde donde nace un río, y habrá también un árbol de vida o árboles de vida, como lo vio Ezequiel a lo largo del río. La pregunta, ¿pudo estar el jardín del Edén en el mismo sitio del templo? Bueno, hemos leído varias fuentes en la tradición antigua, el Targum, el Midrash y el libro de los Jubileos, que se escribió unos 2 siglos antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. El monte Moriah es relacionado con el Edén. Hay muchas referencias históricas que muestran que el monte Moriah, donde la explanada del templo, que hoy está en la mezquita de Al-Aqsa, y la cúpula de oro, allí estuvo el Edén. De hecho, ahí ocurre todo. Si pensamos que Abraham, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, de acuerdo a Génesis, nos muestra que fue en el monte Moriah donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Más tarde, donde estuvo el templo y donde estará el trono de Dios. Allí también David, por orden del Eterno, y Salomón colocaron el templo. De hecho, en ese lugar es donde debían llevarse el maaser, el diezmo, las ofrendas. Debe hacerse la peregrinación durante las fiestas y, por supuesto, todas las oraciones y los sacrificios del Shabbat. Todo ha ocurrido allí. De hecho, el madero, ya lo vimos, Yeshua muere justo al oriente, al frente del templo donde se sacrificaba la vaca roja. Y además Juan nos está describiendo con Zacarías y Ezequiel 47 que la Nueva Jerusalén tendrá su aposento allí mismo. El plan redentor de Dios parece comenzar allí y culminar. No es extraño que el Edén hubiera estado en el mismo lugar donde hoy es donde estuvo el lugar santísimo y el huerto de Edén al oriente, donde Dios puso al hombre y estaba el árbol de la vida. Pero sin lugar a dudas, lo más importante es que el Eterno quiere restablecer el Edén. El templo, después de que el Edén fue cerrado por causa del pecado, no se le permitió más acceso al hombre, el hombre salió hacia el oriente, expulsado, así como cuando se salía del templo por el oriente. Fíjense que cuando Israel llegan los babilonios y destruyen el templo, ellos también salen hacia el oriente, hacia Babilonia. Así que salir hacia el oriente es un símbolo de perder la relación con Dios, como Adán, como Israel. Y regresar del oriente implica volver al eterno. El Señor quiere y ha querido durante todas las edades establecer, restablecer su relación con su pueblo. Y por eso mandó construir un santuario, mandó a construir el templo. Es el Edén restaurado. Y por supuesto, la venida misma de Yeshua como el tercer templo es un símbolo de ello. El descenso de la Nueva Jerusalén es la misma razón. Quiero habitar en medio de mi pueblo.
harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hoy en día, nuestros cuerpos, dice Pablo, son un templo. Nosotros somos el receptáculo, el vaso donde el Eterno quiere habitar. Hablemos de el Edén restaurado. El templo que construyó Salomón y más tarde se reconstruyó después de el regreso de Babilonia, Zorobabel y más tarde Herodes, que lo volvió un templo más majestuoso. El templo estaba decorado como un jardín, tenía figuras de palmeras, dice la escritura, flores, granadas y querubines. Había frutos, oro y agua. Claramente era una representación del Edén que se había perdido. De hecho, estaba este elemento, que es un símbolo, de hecho, para todo pueblo de Israel, para nosotros que somos parte de Israel, es el símbolo quizás más importante. La menorá es un candelabro. Este candelabro representa el árbol de la vida y allí lo vemos en la Torá, que es hecho de oro macizo. Los demás elementos son hechos de madera de acacia recubiertos en oro, pero este elemento era el más pesado de todos, hecho de oro macizo. Y de acuerdo a la elaboración que Dios le dio a Moshe directamente, era un tronco que tenía que tener ramas, cáliz, flores y almendras. Así que claramente es una representación del árbol de la vida. Muy probablemente el árbol de la vida tiene en su parte principal esas flores y esas almendras como se colocó también allí en el templo. El lugar santísimo, que es la presencia de Dios al oriente, como en el Edén. Y el templo es una imagen terrenal del cielo y del Edén, lo que el Eterno ha querido siempre establecer. El capítulo 22 de Apocalipsis nos habla de que el Señor estableció un Edén, como lo vemos allí en Génesis 2 y 3, con la posterior caída del hombre. Dios camina con el hombre, hay un río de agua de vida, hay ríos de agua de vida, hay un árbol de agua de vida para mantener la vida y no morir, hay querubines que guardan el acceso y un hombre que es expulsado hacia el oriente, es expulsado el hombre por causa del pecado. Luego vemos que en Éxodo y Segunda de Crónicas, en Éxodo con el santuario, en Segunda de Crónicas con el templo que levanta Salomón, Dios habita entre su pueblo y una señal de ello es el descenso del fuego, el fuego purificador que viene directamente del Eterno. Tanto en Éxodo como en Segunda de Crónicas, el Eterno responde con fuego del cielo. Hay agua en el templo. De hecho, Salomón le llamó al estanque de bronce, lo llamó el mar de bronce, muy semejante a lo que Juan vio en Apocalipsis. Hay árboles y frutos y hay querubines que también están allí en el lugar santísimo. Ezequiel 47, en la visión profética, nos habla que salen aguas del templo, ese río que crece, árboles de vida a ambos lados del río y sanidad para las naciones. Y finalmente Apocalipsis lo confirma, cuando el Eterno descienda en la Nueva Jerusalén, de su trono, de Dios y del Cordero, saldrán ese río de agua vida. Estará el árbol de la vida a uno y otro lado del río y un acceso abierto para siempre. La invitación con la que termina el libro de Apocalipsis, ya para finalizar esta parte, en el versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Eterno extiende su gracia y nos invita, dice la Escritura, a tomar de esa agua de vida gratuitamente, dado que el precio fue pagado en el madero. Ven y bebe, es la invitación. El que tiene sed, venga. Esto nos traslada a cuando Yeshua en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot, en el día más importante, en el Hoshana Rabbah, en el día séptimo, se levantó en medio del templo y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. También se da una bienaventuranza en Apocalipsis 22, versículo 7, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho
al árbol de la vida. Apocalipsis también arranca con la bienaventuranza de que el que lee y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo está cercano. Y finaliza el texto con el versículo 20 y 21, donde Juan escribe: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El mismo Yeshua está diciendo a toda su congregación, a toda su Keilah a nivel mundial, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven Adón Yeshua, escribe Juan. Y finaliza diciendo la gracia de nuestro Adón, dice Juan, Adón, Yeshua Hamashiach, o Yeshua el Mesías, sea con todos vosotros. Amén. Allí finalizamos el capítulo 22 de Apocalipsis. Es un privilegio haber terminado este podcast, esta serie de Apocalipsis. Damos gracias al Eterno porque nos permitió llegar hasta este lugar. Vamos a orar para finalizar. Abba, gracias porque nos has permitido atravesar este libro de Apocalipsis, poder explorarlo a través de la escritura. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que eh, quizás no entendemos o comprendemos en esta era. Las comprenderemos cuando regreses y establezcas el reino. Pero, Señor, sí una cosa estamos seguros, y es que has preparado un lugar para nosotros, que anhelas morar entre nosotros, que siempre ha sido el anhelo desde Edén, establecer tu reino en nuestros corazones. Padre, pedimos tu espíritu. Anhelamos, Señor, también el día cuando establezcas tu reino y cuando hagas una nueva creación. Anhelamos, Señor, poder disfrutar del agua de vida en este momento a través de tu espíritu, Señor, pero también tomar del fruto de la vida, del árbol de la vida. Y en este plano, Señor, nos aferramos a tu Torah. Nos aferramos, Señor, a tu Torah como árbol de vida, sabiendo que allí tendremos vida, Señor. Anhelamos tomar del árbol de la vida que tienes preparado para poder vivir eternamente. Te alabamos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones a cada uno Amén. de